Haciendo Vídeos, episodio 67. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, otro capítulo más de Haciendo Vídeos, pero esta vez solamente tengo a alguien detrás del micrófono. Augusto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buena. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Nada, estábamos aquí comentando que Francés hoy ha tenido jaleo y al final no ha podido presentarse a su cita. Así que ya estoy haciendo cuentas y Augusto ha fallado una vez, Francés ha fallado otra, con lo cual yo tengo ya un crédito No, yo para fallé poder dos. pirarme. Yo fallé dos. El primero del año Sí. y la Bueno, pues otra entonces semana. tengo crédito. Yo ya a partir de ahora ya puedo elegir, ya puedo fichar. Digo, no, mira, a mí me interesa más este fin de semana, esta semana, lo que Sí, bueno, sea. espérate. En verano después te paso el calendario porque yo Sí. me voy como 3 semanas, así Madre mía. que... Voy a tener que presentarlo yo solo. Voy a buscarme gente que me ayude. Vamos a hacer una OPA hostil ahí al final con más gente y listo. Ya veremos a ver cómo estamos. Bueno, Ay, que nada, como os decimos, hoy no está Francés y lo que vamos a hacer es continuar con una serie ya de capítulos en los que hablábamos de técnicas de montaje. Hemos estado comentando ya, vamos, Augusto y Francés en dos capítulos distintos. ¿Nos recuerdas, Augusto, cómo era el primero y cuál era el segundo? pues sí, las hemos hecho dos. El primero, la primera técnica de montaje uno, pues en el que hemos hablado un poco de cómo los cambios de plano, por corte o por fundido, por Ujú. encadenado. Y en el técnicas de montaje 2 pues hemos hablado un poco de cuándo se hacen los cortes, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Si es por información o de la composición o por sonido, por el tipo de ángulo de Ujú. cámara, por la continuidad, ¿no? Perfecto, sí, es verdad. Recordamos el capítulo 43 para este técnicas de montaje 1 y el 47 para técnicas de montaje 3. Así que hoy que estamos en el 67, 20 programas más tarde, vamos a la tercera parte. Deciros de todos modos que en este caso estamos inspirándonos en un libro que ya había en su momento aconsejado Augusto, que es Manual de Montaje de Roy Thompson. Y la verdad es que, bueno, si os interesan estos temas, siempre es bueno que leamos cosas, ¿vale? Porque estamos muy Sí. acostumbrados a YouTube, yo soy el primero que me chupo 50.000 tutoriales, la verdad, pero ojo, tiene algo esto de leer, ¿verdad? Porque te lo llevas a otro No, sitio, está sí, 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 buenísimo. ¿no? Hay que fomentar un poco todo esto, ¿no? Y hay libros muy buenos, quizás antiguos, pero que al fin y al cabo te están dando las claves de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Para luego romperlo, que esa es otra de las razones, o sea, Sí, sí, lógico, pero por lo menos tenés la sí, base, ¿no? Y lo bueno de los libros también, de que no es la velocidad de sí, internet, ¿no? Porque al fin y al cabo empezás a leer por sí, internet, pero después cambias otra sí, cosa sí, o sí. volvés. Y en el libro tenés tus Ujú, pausas, tenés que ir leyendo, tenés que ir ujú. viendo. Lo así. Me Sí, gusta sí, lo mucho, la verdad, asimilas, la lo verdad. asimilas de otra manera, te lo imaginas tú. Es como leer un libro o ver una película, es que al final no tiene Exactamente. tal. Entonces, bueno, es uno de los tips ya. Bueno, pues nada, vamos a compartir con vosotros unos cuantos de estos. Es difícil, de todos modos, comentarlo sin que tengamos imágenes delante y que lo veáis claramente, pero bueno, vamos a intentarlo. Así que nada, como yo presento hoy, empiezas, Augusto. Sí, sí, vale, vale, ok. Lo que íbamos a hablar hoy más que nada es lo que no Ujú, debemos hacer, ¿no? Cómo no, algunos tips o sugerencias o como prácticas de trabajo que la suele llamar el libro, de lo que no debemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera es no cortar nunca de un aire por arriba mal encuadrado a uno bien encuadrado o al ujú, revés. ¿Cuál es la razón de eso? Que cortar de un aire por arriba bien encuadrado a uno mal encuadrado hará que parezca que uno de los sujetos ha cambiado súbitamente de altura. Cortar de un aire por arriba mal encuadrado a uno bien encuadrado y volver a empezar hará que parezca que el primer sujeto se está moviendo de arriba ujú. abajo. ¿Cuál es la solución a esto? Es imposible corregir los planos si ya te vienen los Ya. planos así. Lo que sí se puede hacer ahora con que hay más como calidad de imagen, ¿no? Si está grabado en 4K, por ejemplo, y te viene un plano que tiene muchísimo Ujú. aire, pues puedes un Reencuadrarlo, poquito claro. ampliar, Ujú, reencuadrar, ¿no? Pero si no tienes calidad y el plano ya viene ujú. mal, no hay Ya. tutía. Sin embargo, algunos fotogramas del material podrán utilizarse para Ujú, insertos, que son insertos, pues cuando esos como planos recurso, ujú, podríamos decirlo, ¿no? ujú. Si no están muy mal encuadrados. Si no existe más que un plano, es posible que el plano entero deba ser rechazado y sustituido por otro.
aunque no se ve hablar al que está hablando. Una solución puede ser un plano de dos con escorzo, si los tienes, Claro. ¿no? ¿Cuál es la excepción a esto? En este caso la excepción se produce cuando los dos planos tienen el mismo aire por arriba. Cuando los dos planos están mal encuadrados, evidentemente si el aire por arriba es muy incorrecto, los planos parecerán estúpidos. Pero si tienes ya los dos planos mal encuadrados, pero están los dos iguales, Tira de ellos. podríamos como Claro. salvarse, ¿no? Pero lo mismo que dicen aquí, ¿no? Que aunque si está muy muy mal, va a quedar mal Sí, sí, igual. sí, sí. Aquí lo único que veo yo es lo que tú decías, si hemos grabado con 4K, por ejemplo, poder reencuadrar. O bueno, a colmo de males, si tenemos un plano que está cortado, cuando hablamos de que tiene poco aire es que a lo mejor hemos cortado por la frente, ¿no? Y el otro plano está Exactamente. completo, se ve la cabeza entera del otro sujeto. Entonces, bueno, ese plano que teóricamente está mejor hecho, que no tiene, o sea, que tiene realmente aire, que está mejor encuadrado, bueno, pues lo ampliamos un poco para que se asemeje más al anterior. De lo que se trata aquí es que de los dos tipos de plano sean muy parecidos y uno no esté cortado por la frente y el otro con un montón de aire por arriba. Al fin y al cabo es un poco de lo que se Claro, trata. Sí, claro. totalmente. Bueno, pues nada, pasa a palabra, ¿no? Sí. Bueno, el segundo punto, evitar los planos en los que hay algún objeto que parezca demasiado próximo a la cabeza del sujeto. Y eso, bueno, pues lo hemos visto más de una vez, ¿no? Que estamos preparando todo y de repente nos fijamos que detrás de la persona que estamos grabando hay algún objeto extraño que llama mucho la atención o que corta, por ejemplo. Bueno, cosas de este estilo que habría que arreglar realmente en el momento del rodaje, porque después sí que es muy complicado. A no ser que tengamos Mm. o sea, poca profundidad de campo y aparezca desenfocado, es difícil. Ahí la única solución sería, si es una concatenación de planos, hacer que ese plano en concreto esté muy poco tiempo en pantalla para que no le dé tiempo a la persona a fijarse en esos detalles que hay detrás, pero si no, la verdad es que no hay tu tía, ¿no? Pues no sé, Sí. cosas cómicas, por ejemplo, que veas a alguien que justo detrás aparece algo que parece que le está poniendo una cornamenta o cosas de ese estilo que a veces pasa, ¿no? Y a veces a lo mejor, a mí me ha pasado, ¿no? En bodas y cosas parecidas, que no puedes moverte del plano en el que estás y a lo mejor la persona que estaba detrás estaba bostezando o yo qué sé, o estaba mirando a las batuecas y es que eso no lo puedes quitar, no te queda otra, pero bueno, hay que tener un poco de Claro. ojo de eso, intentar moverte para tapar eso otro que te está ocultando y si no, pues como os decimos, hacer un plano muy cortito si es necesario, por lo menos que se vea que hay otra persona ahí hablando, ese plano que necesitamos y poco más. Sí, 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 sí. Sí, en eso, con el juego de las palabras, tener cuidado de que no haya alguna palabra por Ujú, detrás que el sujeto se vea como que significa algo para ese ujú. sujeto, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos, los vamos a dejar en las notas Sí, del programa para que lo vean claro. visualmente de lo que hablamos Ujú, también, ¿no? Bueno, la tercera es evitar los planos en los que el borde del fotograma corte a ujú, las ujú. personas. Acá, bueno, la razón es nuevamente que el programa se debe a un mal encuadre durante el Sí. rodaje. ¿Cuál es la solución? Que si tienes a tres personas, venga ese plano ya de un plano Ujú, general, de una multitud. Entonces se ujú, acepta. Eh, si tienes a dos personas en el mismo plano y una se le ve la cabeza entera y otra está por la mitad, ese plano está mal. Si no vienes de un plano anterior que te haga referencia a dónde ujú, estabas, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo solucionarlo? Que una de las cosas es eso, tener un plano general de la ujú, multitud y de esa multitud entras a ese plano más cerrado del cual la persona del central en la que no está cortada destaca como la ujú. principal y si no vas a tener que o reencuadrar o no poder utilizar los Sí, sí. planos, ¿no? A ver, una cosa también que es, estas son unas reglas y todas las reglas también están para Sí, sí. romperse, no es que tiene que ser completamente así y si no es así, ah, no, ya se me cayó el Ujú, rodaje, ¿no? Sino que hay unas reglas básicas que lo principal es saber las ujú, reglas básicas. Y luego de las reglas básicas que tú ya sabes, poder jugar con ellas y ujú. cambiarlas. Pero, pero la base tiene que estar. Porque si no tienes la base, luego se nota que es cualquier cosa lo que Ujú. grabas, ¿no? No, y bueno, que
O cómo lo Sí, sí, montas más sí, que que de nada. todos modos, de todos aprende. O sea, es normal que en nuestro proceso de aprendizaje, oye, pues haya momentos en los que, incluso trabajando profesionalmente, no nos demos cuenta de que estamos haciendo un mal plano en un momento dado, que estemos colocando, como hemos visto antes, algún objeto que se nos despista, porque estamos demasiado atentos a saber qué es lo que está pasando con ese sujeto, a que la iluminación esté bien, a que no tengamos ruido, a 50.000 cosas técnicas, y no nos fijamos en lo que al final la gente realmente va a ver, que es el plano. ¿Entiendes? Y muchas veces nos obsesionamos demasiado con la técnica y el plano es lo que, insisto, la gente está viendo en pantalla. Pero bueno, que eso también te lo da un poco la experiencia y te lo da sobre todo el ver cine, el ver cosas que están bien hechas y el verlo Claro. desde un espíritu, bueno, crítico y además analítico, ¿no? De decir, anda, mira cómo han hecho aquí, mira cómo han hecho acá. ¿Sabes? Ese tipo de cosas es fundamental. Entonces, y además yo aconsejo, claro, quizás mucha gente que nos escucha, bueno, pues está demasiado acostumbrada a este ritmo que hay actualmente en las producciones, que yo veo las películas hoy por hoy, y es que están cambiando de plano tan rápido que no te da tiempo a analizarlo, pero ya están con esa velocidad. Es un poco como YouTube, ¿no? Que ves a la Mm. gente joven viendo youtubers y están constantemente metiendo y cortes, planos. Es una barbaridad. De vez en cuando conviene reposar, conviene ver alguna película clásica y dejarse influir y que te dé tiempo, como decíamos antes, igual que leímos un libro y al leer el libro estamos analizándolo, estamos disfrutándolo, con películas un poco más antiguas, más clásicas, nos va a dar tiempo a ver realmente todo el plano. Y otra cosa muy importante que a veces se nos olvida, y es la propia interpretación del protagonista. Porque ahora al hacer planos tan cortos, bueno, a lo mejor el protagonista es un callo, no tiene ni idea casi de actuar, pero como le coges un cachito de un segundo o dos, bueno, pues vale. Pero tú imagínate los Sí. típicos planos que se hacían antes, que estaba el tío a lo mejor un minuto y medio con el mismo plano y lo hacía todo de maravilla y enganchaba contigo. O sea, que eso es un recurso que también podemos empezar a utilizar. Ahora, yo de hecho lo defiendo mucho, ¿no? Empezar a hacer planos un poquito más relajados y que a la gente le dé tiempo a meterse ahí, porque si no, vamos chutados. Sí, lo que pasa también que las generaciones estas eso no se lo Claro. fuman, ¿no? Les parece insoportable. Pero si tú empiezas a leer un poco la biografía de esos directores que hacen Ujú. ahora todo ese cine tan rápido, sus principales directores son Claro. los clásicos. Porque de ellos aprenden y después aplicas Ujú. esa técnica porque es lo que te pide el Sí. tiempo de ahora, ¿no? Una película que tenga un movimiento mucho Ujú. más rápido es lo que se consume ahora a una película mucho más Sí. lenta, con planos Ujú. mucho más largos. Pero ellos tenés que saber hacer primero lo clásico, los planos con su larga duración y sus tiempos para después hacer un montaje rápido y Sí, que sí. quede bien. Porque muchas veces hay películas que tienen Ujú. montajes rápidos que te Sí. perdés porque están Sí, mal también, claro, montadas. claro. Es que estás siendo muy efectista y no poniéndote un poco en la piel del espectador. ¿Y qué es lo que el espectador tiene que entender del espacio en el que tenemos a nuestros protagonistas, ¿no? Claro, Porque al final eso vuelves loco a la gente, ¿no? Es tener un poco, para mí, de cariño al espectador, le llamaría. claro, y es lo que destaca después de que la película sea Ujú. buena o sea mala, ¿no? El otro día justo estaba viendo, hay una crítica al montaje de la película de Ah, Queen, sí, de Bohemian de, Rhapsody. de que decían que estaba mal Ujú. montada, ¿no? Y que habían montado la entrega del Oscar al mejor montaje, que fue para la Sí. misma película, lo habían montado el estilo de la Ah, película, ¿no? Y veías ese estilo de rápido, de movimientos, planos mal ajá. encuadrados, y, y realmente no es la película toda en sí, sino que es una escena que claro, peca de eso, de rapidez, y al final lo que hace es desorientar planos que no vienen Ujú. al uso, solo porque tenga una rapidez en Ya, el ya. montaje, ¿no? Bueno, hay que saber justificarlo también. Y al fin y al cabo también Claro, depende un poco del dinamismo. Lo que decimos, las nuevas generaciones, por así decirlo, están más acostumbrados a ese ritmo tan rápido. Y por una parte hay que alimentarlo, pero por otra parte yo insisto, hay que reivindicar también el hacer las cosas tranquilas, que dé tiempo a saborear todo ese tipo de claro, contenidos. y hay que Sí, enseñar sí, 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 también, sí. ¿no? Ujú. Roma, por ejemplo, estos Exacto. Oscar ganó Roma, y es una película que muchos la ven y dicen, ay, pero es que es lo más Ya. aburrido del mundo, pero es una película que tienes que Disfrutar. disfrutar, Exacto. sentarte y disfrutar y Exacto. ver y observar y no estar Sí, esperando viendo el plano y viendo a sí. ver qué pasa, sino Sí, sí, disfrutar sí, del sí. plano. Mirá lo que pasa Sí, alrededor exacto, del exacto, plano, exacto. que es lo Ujú. interesante de la película, ¿no? Sino, no tanto en sí lo que te muestra el sujeto, sino lo que pasa Claro, alrededor. Y eso solo consigues con sí. planos lentos
Ujú. estáticos. Sí, y además otra cosa que es interesante en este sentido, y es que, claro, estamos demasiado acostumbrados a que nos den todo hecho. Entonces yo creo que también precisamente el hecho de que tengamos una cadencia de planos tan rápida hace que nosotros no tengamos que pensar. Y sin embargo, en películas como dices, Roma, que tienes un buen rato de una misma escena, tú, como espectador, estás haciendo, entre comillas, de realizador, ¿no? Estás viendo lo que tú quieres. Dices, Claro, ah, mira, me voy a fijar en este sofá, o en esta no sé qué, en esta no sé cuál. Sin embargo, si es un cambio tan rápido, no te da tiempo. Pero también es esa pereza como espectadores que muchas veces estamos empezando a tener por culpa de esa velocidad. Por eso nos aburren otras películas de este estilo, porque no estamos acostumbrados a analizar, ¿no? A que nos dejemos encantar por ese tipo de planos. Bueno, en fin, que nos hemos ido un poco de las ramas claro. respecto a lo que estábamos hablando, pero Sí, creo que era interesante comentarlo, ¿no? Porque es verdad que cada vez el montaje es más rápido y bueno, hay que pensar el por qué y si realmente tiene sentido hacerlo para otro tipo de producciones, ¿no? Vamos con el cuarto tip, mm, que en este caso que es cortar solo entre planos que se correspondan. Y esto la verdad es que, bueno, pues es bastante lógico, ¿no? El hecho de que si estamos haciendo una entrevista a dos cámaras, bueno, pues que ambas cámaras estén aproximadamente a la misma distancia y angulación respecto a los dos personajes, ¿no? Y no que tengamos a un personaje mm, súper cerca y al otro más alejado. O que tengamos un personaje, un ángulo, imaginaos, de 10 grados y otro a uno de 40. O que tengamos un personaje con un desenfoque de fondo muy pronunciado y el otro con menos porque la distancia focal que tenemos es diferente. O sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Aquí la única salvedad, que es cuando podemos hacer un cambio de encuadre, en el otro personaje es cuando a lo mejor esa persona va a moverse, ¿no? Y entonces vamos a tener que dejarle un poco de aire en algún momento, hacia la derecha o hacia la izquierda, para que pueda moverse en ese siguiente plano. Pero tened en cuenta esto, cuando estamos claro. haciendo ese tipo de plano contra plano, ya sea una entrevista, ya sea un corto en el que queremos ver a dos personajes, intentar siempre tenerlos en el mismo tipo de plano. En cierto modo es un poco lo que hablábamos en el punto primero, ¿no? Lo del aire, bueno, pues no deja de ser en cierto modo algo similar. Sí. Sí, también tener en cuenta la iluminación, Efectivamente, ¿no? sí. Que tengan los dos la Ujú. misma iluminación, que tengan más o menos el mismo color también, que no uno esté balanceado de una Ujú. forma y el otro de otra. Eh, También, a ver, la excepción también podría ser si quieres dar un Sí. énfasis, ¿no? De lo que hablamos antes, ¿no? Un Ujú. primer plano muestra más una Ujú. emoción más profunda a un plano Sí, medio o sí, un primer plano, ¿no? Entonces, en ese caso sí, lo que pasa es lo que creo que lo que te refieres tú también es más que nada sí. que el encuadre esté bien, ¿no? Que no, que Sí, sea más o menos similar lo al que decías otro, tú ¿no? Unos encuadres. Ujú. del primer Eso. punto. Pero si, lo mismo, si te vienen con dos Ujú. encuadres diferentes, pues puedes jugar un poco Sí, con reencuadrar, que es una de las sí, sí, ventajas que antes no totalmente, porque antes teníamos. se iba, era lo que se grababa, era lo que se iba. También comentar en Claro. ese sentido que cuando tenemos un plano. O sea, cuando queremos ir haciendo distintos tipos de plano en esa misma situación de conversación, lo que sí tiene sentido es que imaginaros, empezamos por un plano un poquito más abierto, un plano medio, el siguiente sujeto sigue en ese plano medio, pero luego ya cambiamos un plano un poquito más cercano, un plano corto, y el siguiente también irá a plano corto, o sea, ir haciendo una consecución. O sea, podemos ir ampliando, ir acercándonos o alejándonos si lo estamos justificando con ese plano y contraplano. Lo que no tiene sentido es que de repente Sí. tengamos un plano más general y en el otro otra vez el corto. General, otra vez corto, no. O sea, podemos ir poco a poco llevando al espectador más hacia adelante o más hacia detrás de esos dos personajes, pero a la vez, o sea, sincronizadamente. Sí, 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 sí. Exacto. Correctamente. Bueno, pues el siguiente punto es, al montar un diálogo dramático, no eliminar nunca las pausas de un intérprete, a no ser que nos lo pidan expresamente. Y es un poco lo que Uh -huh. hablábamos antes del Sí, cine, sí. entre comillas, clásico, ¿no? Si un intérprete está dando un diálogo está muy como que tiene mucho impacto emocional durante la escena y los actores necesitan como Uh -huh. mostrar esa expresión en las caras, que esas palabras se entiendan muy bien al espectador. También necesitas esas pausas para que el espectador asimile lo que el actor Uh -huh. nos está diciendo, ¿no? Entonces, si quitas esa acción y cambias de plano, Uh -huh. pierde esa soltura, ¿no? Pierde eso y Sí. te hace salir Uh -huh. de ese dramatismo, ¿no?
que lo que llega a hacer es que te pierdas no te integres perfectamente a lo que quiere mostrar el actor o el Ujú, director en ese caso, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una excepción? Pues cuando no querés mostrar esa emoción. Por ejemplo, una noticia de un telediario te digo la noticia, ujú, te muestro las imágenes y sigo. No, no es lo mismo y ya que no sea cine, ¿no? Sino una entrevista. Si estás entrevistando a, a una persona, ujú, no es bueno ujú, cortarlo. Dejarlo que hable. Dejarlo que hable, que haga, cuando termine, dejar esa pausa y luego, si ves que esa persona no ujú. continúa, volver a preguntar. Pero, porque muchas veces las personas cuando las entrevistan necesitan también ese tiempo de esa pequeña pausa Ujú, para pensar la respuesta, ¿no? Y no decir lo claro. primero que se le venga a la cabeza, ¿no? Entonces, si cuando estás montando, quizás la película también necesita esa pausa para que el Mm, espectador asimile lo que el totalmente, actor está totalmente. Es diciendo, un poco ¿no? lo que estábamos hablando y es un poco lo que se está haciendo lo contrario. Bueno, es una de esas reglas que se han roto y que además está súper aceptada ahora, que es un poco el típico caso de los youtubers, ¿no? Que es que no se dejan ni un milisegundo de pausa para pensar. O sea, ya están corta, 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 corta y hace que eso sea muy rápido. Aquí lo que sí tiene sentido, lo comentabas tú antes, Augusto, es, vale, dejamos que esa persona respire, que le dé tiempo, sobre todo en el caso de las entrevistas, porque es una interpretación, si es un corto, un largometraje, y el actor quiere hacer eso porque en cierto modo es una exigencia del guión y porque no deja de ser algo que intenta ser natural, ¿no? Pero en el caso de una entrevista, si se queda pillado la persona y después ahora un poco más tarde, claro, no vas a tenerla ahí 3 segundos pensando, ¿no? Lo que haces es que cortas, pero en lugar de que ese corte aparezca en pantalla, metemos un inserto por encima de otro tipo de cosa, de otro plano que tengamos más alejado, de un plano de recurso que tenga que ver con lo que ha estado hablando, o sea que podemos. O Exacto, del mismo exacto, exacto, sí, sí, entrevistador sí. que está haciendo O las sea, que hay recursos preguntas. para poder hacer eso y de hecho es un poco lo que se hacía siempre. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo a la gente que le comento lo de los insertos, ¿no? Lo típico de una rueda de prensa que estás viendo al entrenador de fútbol de turno comentando sus cosas y de repente te sacan los cámaras que están grabándole. ¿Y eso por qué se ha hecho? Pues precisamente para eso, para ocultar un corte, ¿no? Eso es el ejemplo más clásico que todo el mundo lo conoce y que mucha gente no entiende por qué. Dirá, joder, es que este graba a su amigo. No, es que es una manera de poder cortar con otra cosa, de meterlo. Es un contexto. Lógicamente no tendría sentido que si estás en una rueda de prensa de repente saques un plano yo qué sé, de un puente en una puesta de sol, joder. O sea, tiene que ser justificado y se sabe que si es una rueda de prensa, va a haber cámaras, va a haber gente haciendo preguntas. Entonces está justificado ese inserto y de ese modo estamos recortando, estamos saltándonos un trozo de todo lo que a lo mejor es paja, que no nos ha interesado y que, bueno, pues tiene sentido reducir ese tiempo, hacer que sea más corto esa transición, más Ah, dinámico, sí, sí, más totalmente. dinámico, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando grababa Ujú, noticias en España, íbamos sí. yo y la redactora, y cuando primero nos concentrábamos en la persona que iba a dar la rueda de prensa, y cuando la redactora ya tenía sus Ujú, preguntas, ¿no? claro. Sin haberlas hecho, o quizás haciéndola, pero que ya estaba, lo que el hombre había dicho Ujú, era suficiente para la noticia, me hacía levantaba un sí. dedo y lo giraba, y eso Ajá. era planos recursos. Ujú, Sacaba la cámara del trípode y me iba a grabar, como dices tú, a los sí. cámaras que estaban atrás, Ujú, primer plano del ujú, hombre, las manos, a sí. un redactor escribiendo, y Claro, eso es bueno, lo y que es se un usaba poco como lo que se inserto. hacía antes. Antes, hombre, era muy difícil llevarse una cámara de televisión, ¿no? Para las entrevistas, años 80. Me acuerdo de una película que se llamaba Al filo de la noticia, que a mí esa película en su día me encantó porque veía todo lo que era una televisión por dentro, ¿no? Y se iba con un solo cámara. Mm. Entonces se grababa al entrevistado todo el rato y al final del todo se cambiaba el ángulo y se grababa al entrevistador haciendo las preguntas que le había hecho previamente, pero claro, con una sola cámara. Primero las respuestas y después las preguntas. Viene a ser un poco lo mismo. Claro. Sí, bueno, yo he llegado a hacerlo eso y no estábamos en los de Sí, 80, porque habéis solo donde una no cámara. había, No, me había refiero a solo esa una película que es de cámara los 80, primeros de los 90, que precisamente gracias a eso se descubre cómo el entrevistador, bueno, efectivamente, no había llorado en una entrevista, una cosa así un Mm. poco del corazón. Sí, lo que hacemos muchas veces también nosotros es, bueno, dejamos Ujú. que se haga la entrevista, ¿no? Y después grabamos Ajá, claro. reacciones. Entonces volvemos a,
como Sí. les decimos que sigan hablando, pero solo habla el que está fuera de cámara y el otro pone Ajá. caras de reacciones. Qué Ya, ya, ya. interesante. Y grabamos de uno en otro y después Claro. los usamos como Otro planos truco ahí, inserto, nos ¿no? estamos yendo, pero bueno, yo creo que es interesante. Otra cosa es cuando empezamos a entrevistar a alguien, en lugar de ya sentarle y empezar a grabar, el truco de que el cámara está haciendo ajustes, ajustando la luz, no sé qué, no sé cuál, tener al entrevistador charlando de cualquier cosa para tranquilizar al entrevistado, porque oye, normalmente suelen ser personas que no tienen costumbre de que se les entreviste, ¿no? Entonces nada, estás como dialogando tranquilamente el entrevistador, no sé qué, no sé cuál, y mientras el cámara, haciendo como que está preparando la cámara y ajustando y no sé qué, ya está sacando ese tipo de planos en la persona que va a ser entrevistada, ¿no? Esos planos de asentimiento, de mirar, de responder, Sí. de, ¿sabes? Ese tipo de cosas se pueden grabar antes porque pueden quedar más naturales. De hecho, que si después le pedimos que lo interprete, porque lógicamente lo va a interpretar mejor el entrevistador que el entrevistado, que lógicamente el entrevistador ya sabe más o menos lo que se espera. Sí, a mí me pasó una vez que fuimos a grabar a Uh -huh. un político en Berlín y en el mail ponía, ¿no? Ajá. Venir bien vestidos porque los vamos a grabar mientras colocáis Anda. la cámara y el micrófono. Sí, señor. Y te agarra ya el nervio de ay, Ya. que te está grabando una cámara, ¿no? Y ponía el micrófono y la mano temblando ahí, de digo, mal por culo que estoy haciendo. Claro. Ahí sí Pero muy bueno, es lo que nos tranquilo, ¿no? cuesta. Uh -huh. Pero ya sabía En que la ibas a tele. salir después en la, Pero bueno, eso es lo en que la nos cuesta a tele, los que ¿no? estamos siempre detrás de la cámara en ponernos delante, ¿no? E interpretar. Pero bueno, también es cuestión Sí. de ir soltándose. Bueno, pasamos al último punto de los que tenemos preparados para hoy, que sería que un plano de reacción parece más natural durante una frase que al final de la misma. ¿A qué se refiere esto? Si estamos grabando a una persona, o sea, a dos personas, que es un poco lo que estamos comentando en todo este capítulo, ¿no? Y como hemos comentado también anteriormente, ¿no? Queremos planos de reacción. Esos planos de reacción están mejor si los insertamos mientras la otra persona está hablando que justo al final. Imaginaros, alguien está comentando, está hablando, no sé qué, no sé cuál, y dice algo muy fuerte, muy intenso. Bueno, pues si justo cuando termina de decir eso muy fuerte, muy intenso, cambiamos al plano de la persona reaccionando, va a quedar menos natural que si lo hacemos justo mientras todavía se está hablando. O sea, si estamos haciendo una composición en la cual la banda sonora es fija y por encima estamos colocando a la persona que está hablando y a la persona que está reaccionando más o menos simultáneamente durante la propia frase y no al final de la frase, que puede quedar como más impostado, ¿no? Menos traído realmente. Sí, y también lo que juegas ahí es Sí. con el ritmo. No estamos hablando Uh-huh. de que, cortar, 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 no. Sino que Sí. mientras cuando está hablando una persona, vayas mostrando un poco la reacción de la otra persona y no Efectivamente. dejarlo todo para el final. Por eso lo que yo hablaba antes de por qué grabamos esos planos de la Uh-huh. persona solo haciendo reacciones, porque Sí. es justamente este punto. Uh-huh. Mientras la persona va hablando, la respuesta es muy larga, no vas a Sí. tener a un minuto Exacto. a la misma persona hablando a cámara, Uh-huh. utilizas ese tipo de planos. Entonces, también al ver cómo reacciona la otra Exacto. persona, te hace reaccionar a vos Uh-huh. inconscientemente. Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo Sí. manipulador que es Exacto. lo audiovisual, ¿no? Tanto, lo hablamos en su momento, tanto en sonido o con el color, Uh-huh. y cómo no con el montaje. El otro día veía también, y ya de vuelta nos vamos por las ramas, un documental sobre la Ajá. primera película de Star Wars, ¿no? Y hablaban Uh-huh. del montaje. Y al primer montador lo terminaron echando y después contrataron a uno nuevo y mostraron la misma escena montada por el montador Uh-huh. anterior al nuevo y era otra cosa totalmente Fíjate. diferente. Y eran los mismos planos, ¿eh? Los mismos planos, pero cómo estaba montado de una forma a la otra, a ver si lo Sí, estaría encuentro y guay. lo puedo Uh-huh. dejar en las notas del programa. Eh, Claro, es completamente diferente las Sí. emociones que muestra. Y estaba usando las mismas Uh-huh. imágenes. No es que Total. volvieron a grabar, ¿eh? Era el mismo material bruto, pero cómo lo agarró una persona, cómo lo vio en su cabeza,
Ajá. y cómo entendió al director Sí, sí, que, bueno, si nos que pasa la a otra nosotros persona. mismos, de cómo montaríamos algo pasadas unas semanas o unos años a cómo lo hicimos en su día, pues es que es normal, vamos aprendiendo, vamos Sí, también, es que también hay cierta emotividad en la propia persona que lo monta, ¿no? Porque en ese momento tú puedes estar mejor o peor o más animado o menos y el ritmo que le estás imponiendo a ese montaje también cambia, ¿no? Y también aquí recuerdo lo que habíamos comentado mm, en su día en uno de los retos que yo propuse, que era el efecto Kuznetsov, que era ese efecto en el cual colocábamos a una persona que tenía más o menos la misma, el mismo rictus, ¿no? De la cara, ¿no? Que es una persona que no está ni alegre, ni triste, ni nada, ¿no? Algo, pues más o menos entre serio, neutral, efectivamente, neutral. neutral. Entonces, si a esa persona, a esa cara neutral, le pones después una escena, por ejemplo, de un ataúd, pues es distinto que si esa misma cara de persona, que es exactamente el mismo plano, le pones una escena de mirando por la mirilla y a una persona desnudándose, o sea, que cambia el contexto, pero el plano es exactamente el mismo, la expresión de la cara es la misma, pero ese Sí. montaje ya nos imprime cosas diferentes. Sí, ¿te Me acuerdas acuerdo, me cuando estaban acuerdo. los retos de Julio? Estaba bien, estaba bien. Qué tiempos Bueno, aquellos, ¿eh? pues nada, pasamos entonces ya al tip de la semana. El tip de la semana. Bueno, pues el tip de la semana. Yo, como empiezo ya a tener mucho miedo siempre de que me los piséis, porque además no veo en las notas ahora mismo que Augusto ya ha puesto nada, que lo sepáis, hoy empiezo yo. Y os voy a decir una página que está muy bien para alquiler de material audiovisual. Hasta hace unos meses había una web que se llamaba relendo.com que estaba genial, porque desde ahí tú podías contactar con autónomos, con profesionales que alquilaban por su cuenta su material audiovisual. O sea, no irse a las grandes empresas de alquiler, sino a gente que a lo mejor en tu propia ciudad pues alquilaba una cámara más pequeña o un micrófono o lo que fuera, y esa página tristemente desapareció. Pero ha salido una alternativa que se llama prestacam.com. Yo la conocí creo que en el mes de septiembre y poco a poco ha ido evolucionando y te puedes encontrar un poco de todo, ¿no? Y normalmente precios muy baratos. E incluso es una solución para vosotros mismos. Si tenéis material que, hombre, no estéis usando constantemente y podéis alquilar, está bien porque esta página además, esta empresa se encarga de asegurar todo eso. O sea, no es que fuera un trato entre particulares, sino que a través de la plataforma pues se está dando una seguridad a todo este proceso. Así que yo os dejo prestacam.com. Muy bien. Pues mi tip de la semana es más que Uh-huh. nada un consejo de todo lo que hablamos. Vaya, muy Mirad bueno. cine clásico, Uh-huh. aunque os aburráis. Si queréis aprender de cine y de montaje, mirar cine clásico, mirar cómo se grababan, no solo cine, sino Uh-huh. cómo se grababan entrevistas a principios de la televisión, ¿no? Eh, mirar cómo se fundó la base y después compararlo con lo de ahora. Y vais a ver que hay películas ahora que son muy buenas y tienen un montaje muy rápido. Pues, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza y bueno, ya no es tan nueva, pero entra dentro de la categoría nueva, que es, por Uh-huh. ejemplo, Cerdos y Sí, Diamantes sí, o, el club de la o lucha. El Uh-huh. Club de la Lucha, que es un montaje rápido, pero a Uh-huh. la vez te atrapa. ¿No? No es que, yo que sé, por Uh-huh. ejemplo, Fast and Furious. Uf, Hay ni idea, como yo es que de 7, ¿no? eso. Me parece, Uh-huh. o más, o más, o más. No pasé de la primera, insoportable. No lo aguantaba ese montaje que tan es- es- Uh-huh. no sé, no me termina de convencer. O lo mismo con el otro día estaba comparando las Uh-huh. películas de Spider-Man, las primeras tres que hicieron y después no la última, sino la con el nuevo que hubo entre Uh-huh. media que hicieron solamente dos que cuentan la misma historia pero como la calidad de una película Ya. no tiene nada que ver con la calidad de otro. Y no solo entra ya ahí el director y los actores, sino ya entra también el Uh-huh. montaje, el tipo de montaje, cómo muestras la escena. Y lo mismo, si encuentro lo de Star Wars para que vean la diferencia de cómo se montó uno con lo otro, lo dejo también ahí como un tip. Betty. Betty, Bueno, pues Betty, como sabéis, nos hace preguntarnos uno al otro qué es lo que nos toca hacer esta semana, así que ahora sí que le voy a ceder el testigo a Augusto. ¿Qué pasa, pues yo tío? esta semana, mira, lo hablábamos antes, la familia Sam me está empezando a enviar todas las imágenes del barco y nada, tengo como unos 100 web transfer para descargar
Madre mía. Divertidísimo tener que estar pendiente de que se está descargándose todo y tenerlo todo al orden, porque esto caduca en una semana, y que no Sí, se me esa es pase otra. uno de otro. Entonces estoy con Ujú, dos ordenadores a la vez descargando y haciéndolo lento para que quede perfecto, porque después no van a tener internet y, ujú, y no van a, si se pierde eso ya va a ser complicado volver a recuperarlo o va a tardar más. También estoy ujú, preparando un nuevo canal de YouTube para otro viajero, que estamos armando los primeros ujú. vídeos, que todavía solamente ahora estamos armando. Y poco más esta semana en casita, tranquilo, por ahora. Bueno. Sí, por ahora, ¿no? Que ya nos contarás, chicos, que me voy el jueves y no puedo, tal cual. Bueno, bueno, pues yo nada, yo el jueves que viene tengo que grabar una conferencia otra vez y el viernes me voy ya para la Work a Madrid, ya tenemos la cena de ponentes, así que tengo que empezar a ensayar mi ponencia porque son 10 minutos. La última vez que hice la prueba estaba en 12 y me echan, o sea, a los Te echan minutos te ahí. echan, porque si son así, sí, es que son cada 15 minutos entra una persona distinta. Entonces tú tienes 10 minutos completos y esos otros 5 de colchón para microfonar, para lo que sea, ¿no? Después de mí, no, justo después. Primero, soy yo, después Santiago Jiménez y después viene Joan Boluda en la misma sala. Y yo hablo de 10 tipos de vídeo. Tendría que haber sido menos ambicioso, haber dicho 5 para andar un poquito más ajustado de O tiempo. 7. Y nada, sí, o 7, sí. Y nada, tengo que ensayarlo para que me dé tiempo a decirlo todo lo más claramente posible y que la gente, oye, pues le guste. Yo creo que está bien, que los 10 tipos de vídeo que he hablado están bien. Ya lo comentaremos cuando esté. Además, seguramente van a colgar la charla en WordPress TV, con lo cual también si os apetece verlo después, pues ahí estaré. Y poco más con estas dos cosillas y sigo con estos vídeos para redes sociales que estoy montando últimamente. Muy bien. Solo que quería decir también Sí. que este capítulo lo vamos a ampliar. Tenemos muchísimos más ejemplos de cosas que como cómo no montar. Así que más Ujú. adelante pues seguiremos con estas técnicas de montaje, ¿no? Si les Sí, gusta, yo creo si que está no muy les bien. gusta, pasamos a otra cosa. Esto también. Claro, que nos digan, pero vamos, por lo menos hay un poquito también de formación, ¿no? En ese sentido audiovisual, que a todos nos viene bien recordar, ¿eh? Pues sí. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos, como siempre, vuestros correos, vuestros comentarios. Queremos que además nos consultéis y también nos propongáis temas de los que podamos hablar, porque al fin y al cabo esto es para vosotros. Y bueno, pues en lo de siempre, ¿no? Agradecemos vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y en iVoox y que nos podéis seguir en Facebook, YouTube, Spotify e Instagram. Nada más, nos escuchamos la próxima semana, ¿no, Augusto? Sí, sí. Adiós. Chao.